Pues Dios les bendiga, les digo mil disculpas porque no podía meterme, no sé por qué razón. Este, ya estamos un poquito atrasados, pero vamos a orar antes de empezar la clase. Amantísimo Dios y buen Padre, en esta tarde, Señor, te damos gracias por permitirnos, Señor, estar en este lugar, Padre Celestial. Te damos gracias porque nos has dado la oportunidad de este tiempo, Señor, donde podemos enseñar y compartir y aprender, Señor. Te pedimos que abras nuestro corazón y nuestro entendimiento, que tu palabra sea eh, alimento, Señor, que sabemos que sí lo es, Padre Celestial, que nos ayude, Señor, a entender todo tal cual, así como tú lo deseas, Padre. Gracias te damos, Señor. Te pido por aquellos que no se han conectado, que apresure sus pasos, Señor, y de igual manera, Señor, que esta bendición llegue hasta donde estén, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te damos toda honra y toda gloria. Amén. Nos quedamos la clase pasada en la página 16, ¿verdad? ¿Todos imprimieron el libro o lo están viendo aquí por internet? Yo lo estoy viendo por internet. Ah, ok. Bueno, igual si nos quiere seguir. Anterior vimos, estábamos aprendiendo anteriormente cómo es que por medio de su palabra Dios nos habla, ¿verdad? Dice que solo tenemos que abrir nuestra Biblia, leerla, meditar, vivirla y transmitirla. Ella dice su palabra que no es palabra vacía, sino que nos interroga, nos anima, nos acusa y nos enseña. Dice su palabra estamos aprendiendo también que su mensaje es divino. Si bien fue Dios su autor, fue escrita por hombres, ¿verdad? Si queremos conocer a Dios, es donde, en la Biblia es donde vamos a encontrarlo. Veíamos también que en este libro se relata la historia de la humanidad desde su comienzo. Vimos que desde Génesis hasta su futuro fin, que es Apocalipsis. Veíamos también que es en ella, estamos dando como un pequeño resumen, un pequeño repaso. Dice, es en ella donde podemos descubrir el sentido de nuestra vida por medio de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, por medio del don más grande que Dios nos ha dado, que es la salvación, ¿verdad? Vimos también de dónde procede su nombre, veíamos al principio eh, de los vocablos biblos, vimos cómo se hacía, de qué material se hacía y qué es lo que utilizaban. Aprendimos también que el Antiguo Testamento contiene el relato de los orígenes de todo y establece las bases para la explicación de la redención del mundo. Eh, el Nuevo Testamento es la explicación del Antiguo Testamento, es el mensaje del anterior, contiene la manifestación de Dios en Cristo y expresa el plan de redención hasta el último detalle. También repasamos en requisitos para escribir la Biblia. Repasamos también sus tipos de escritura, cómo debían escribirla, los requisitos que tenía cada persona que tenía que hacerlo, cómo escribirla y con qué tipo de pieles usaban, ¿verdad? Y más adelante en la página 5 en adelante vimos lo que son las versiones y revisiones. ¿Alguien se acuerda qué es la versión? La versión es la traducción de los originales al idioma que fuera necesario, ¿verdad? La revisión es en la página 5. La revisión es una investigación seria que revisa las palabras de la Biblia para hacer que tenga una mayor comprensión de su contenido. Ahí vimos diferentes tipos de versiones a lo largo de los siglos, de los años. También vimos alguna de ellas. En la página 6 vimos los códices y que son los manuscritos arreglados en forma de libro y su cantidad y variedad
dice que obedece a las cantidades. Me imagino que fue demandada por los idiomas que tuvieron que escribirla para que pudiera tener alcance, ¿verdad?, en todos lados y que pudiera ser leída, comprendida. En la página más adelante vimos los materiales que se usaban para la escritura bíblica. Dice que se hacían en forma de pictogramas, ideogramas y fonogramas. Sus idiomas, vimos también los materiales con que se escribía la Biblia y los instrumentos que se utilizaron para escribirla. ¿Qué tipo de tinta se usaba? Dice que en ese tiempo, en la antigüedad, se usaba una combinación de carbón, goma y agua. También se leía más adelante sus formas y tamaño, que decíamos que cómo cómo se vería, cómo sería el bibliotecario de esos lugares al tener que enseñar ese tipo de material, porque eran grandísimos, medían mucho. También más adelante vimos, a ver, en la tipos, nos quedamos. Vimos también sus generalidades, qué era lo que contenía la Biblia, en qué idiomas fueron escritas y todo eso, ¿verdad? Eso sí nos enfocamos e hicimos preguntas. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que vimos la clase pasada? ¿No? Bueno, vamos a empezar en lo que nos quedamos, en la página 16. Si pueden irse junto conmigo. Dice autenticidad de su inspiración. Cuando aquí habla cómo los argumentos que existen para comprobar que la Biblia es palabra inspirada por Dios, ¿verdad? Cuando nosotros queremos conocer a alguien o queremos que alguien nos conozca, ¿qué tenemos que hacer? Nos presentamos, ¿verdad? Hablamos de nosotros o preguntamos a a las otras personas cualquier cosa que queremos saber, ¿verdad? Así Dios nos habla en su palabra, dice que por medio de las escrituras es como Él se revela para con nosotros. Dice que es un libro que es inerrante e inspirado por él. Así que la Biblia nos habla de quién es Él, cómo es Él, el plan de salvación que Él hizo para cada uno de nosotros. Les decía la clase pasada que nosotros debemos compartir estas enseñanzas con mansedumbre, ¿verdad? Les contaba yo esa vez que a mí me habían preguntado y me han confrontado de la Biblia, alguien muy preparado, muy estudiado, y me decía que la Biblia, había sido escrita por hombres y yo, pues estaba yo bien chiquilla, no sabía qué contestar y me enojé, no o sea, como que me molesté, pero dice que debemos de compartir estas enseñanzas como mansedumbre, ¿verdad? Ahora que ya tenemos este conocimiento, pues qué mejor compartirlo y pues que dejar que el Espíritu Santo es el que se encarga, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que transforma y el que hace la obra. En estos tiempos también les compartía, vemos mucho tipo de creencias, la gente suele siempre, muchas veces ahorita con tanta información y con tantos medios que hay, estar confundida o no estar muy segura, o estar segura de algo más bien erróneo, pero cuando nosotros compartimos estas, verdades, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es verdad, ayudamos a darle, algún sentido, a aclarar o despejar dudas al que no es creyente, ¿verdad? Y así pueda la persona reconocer su pecado, reconozca también a Jesús como su Salvador y así conocer, a nuestro Padre, ¿verdad? Dice que nadie llega al Padre si no es por Él. Entonces, el Espíritu Santo es el único que puede hacerlo por medio de su palabra. Nosotros es nada más dejarla
la semilla, compartir lo que hemos aprendido, y no quedarse aquí, ¿verdad? Aprender más, que sea una fuente verídica, que sea todo palabra de Dios y poder compartir su palabra, poder llevar el evangelio. Vamos a leer. ¿Alguien quiere leer la página 16? Bueno, no todos, ¿verdad? Si quieren uno por uno. Bueno, voy a leer yo entonces. Ah, bueno. Dice, existen hoy en día diferentes hipótesis sobre la autenticidad de la inspiración de la inspiración de Biblia, de entre los cuales solo nos ocuparemos de lo que creemos los cristianos, creencia de los cristianos. Dice, los cristianos nos añadimos a la creencia de lo que la tradición de los judíos piadosos han creído, que los libros del Antiguo Testamento han sido inspirados por Dios. En segunda de Timoteo, ¿alguien quiere leer? 3:16. Ah, bueno, mire, aquí lo tenía, ya lo encontré. Dice su palabra que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, instruir en justicia. Y ahí también hay una cita bíblica que está mal escrita. Si tienen el papel, es segunda de Pedro, no primera de Pedro. 1:21, no sé si lo ven ahí más adelante. Es segunda de Pedro 21. Y dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dice, en el Antiguo Testamento se menciona muchas veces que la Biblia es la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento vemos que en muchas citas dice, vino palabra de Dios a Jeremías, vino palabra de Dios a Moisés. Entonces va a haber mucha ¿cómo se dice? Información, veracidad de que así fue, dice, y escritos por Moisés y por los profetas. Creemos que estos libros fueron escritos por los hombres cuyos nombres aparecen en el encabezamiento de los libros y que escribieron en las fechas que tradicionalmente se han aceptado. Es más, creemos que la palabra que el Señor Jesús declaró son eficaces y verdaderas, y el Señor declaró que Moisés escribió los libros de la ley. ¿Alguien quiere leer Lucas 24:27? Bueno, si lo encuentro, yo lo leo más. Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Así es, ¿verdad? Todo lo que compartimos está respaldado por la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento también encontramos muchas referencias que el Antiguo Testamento es palabra de Dios y en el Nuevo Testamento también Cristo dice que esa es nueva revelación, es también palabra de Dios. Y dice aquí en el siguiente párrafo, dice, en cuanto al Nuevo Testamento, Jesús dijo que sus enseñanzas eran las palabras de su Padre en Juan 14:10 y el 17 al 14. El apóstol Pedro hace referencia a las epístolas del apóstol Pablo como escrituras, catalogándolas así como parte de la palabra de Dios. En primera de Pedro 3:15. A ver, déjenme nomás contestar un mensaje que es de aquí del Zoom. Deje ver si son de ustedes. Para que se salón de espera. A ver. Para ver los estudiantes en la sala. Permítame tantito. Permítame un momentito.
Dice, nos quedamos, dice, el apóstol Pedro hace referencia a las epístolas del apóstol Pablo como escrituras, catalogándolas así como parte de la palabra de Dios. Primera de Pedro 3:15 al 16. A ver, si quieren yo lo leo. Primera de Pedro 3:15 al 16. Cada Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón que la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Eh, dice más adelante, para nosotros, para nosotros los cristianos, las escrituras es la palabra de Dios, ¿verdad? Es la revelación divina. Aquí más abajo dice de los argumentos que hay para comprobar, para que la gente entienda y comprenda la veracidad de todo esto. Dice, su admirable unidad de tema y falta de contradicciones, a pesar de haber sido escrita por unos 40 hombres distintos en un periodo que abarca aproximadamente 1600 años. Su superioridad a todo lo demás producido por la raza humana en cuanto a moralidad, literatura y leyes. Aquí podemos encontrar en la Biblia estas tres cosas. Dice, el cumplimiento de sus profecías y de sus promesas apuntan que solamente por la guianza del Espíritu de Dios los hombres pudieron haberla hecho. Ustedes se imaginan, si la hubieran escrito los hombres, ¿verdad? En ese tiempo, en ese aproximado de los 1500 años, ustedes podrían decir que el hombre solo hubiera hecho la Biblia, sin ninguna contradicción, sin ningún error, ¿verdad que no? Solamente pudo hacerse así por la guianza del Espíritu Santo, por la guianza, de Dios, ¿verdad? Que Me imagi- me puedo imaginar como si fuera una película, ¿verdad? Donde él es el autor, de donde él está manejando todo esto, porque no hay nada en la Biblia que alguien pueda decir que está mal escrita, que no hay una concordancia, no hay una cosa como que un hilo que no esté bien agarrado, por decir así. Ahora estamos hablando que todas esas personas eran diferente eh, su forma de vivir, diferente, ¿cómo se puede decir? Ah, personalidad, diferente estudio que tenían y todos coinciden y la historia universal también la respalda, ¿verdad? Dice más abajo, es indestructibilidad, no puedo decir esa palabra, su indestructibilidad. En Primera de Pedro 1:25, la palabra del Señor dice que permanece para siempre, ¿verdad? En Isaías también, Isaías 48:8, no sé si alguien lo quiera leer. Isaías 48:8. 48, perdón. ¿Alguien lo tiene o lo leo? Creo que yo lo tengo. Isaías 48 Sí, por favor. dice, aquí está. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios no es, del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Verdad? Dice que nada la puede destruir, que nada.
Todo puede pasar, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Dice, su universalidad puede satisfacer el corazón humano en toda época, lugar y condición de vida. Dice, leíamos anteriormente, que la Biblia fue escrita en aproximadamente, ¿verdad? Ahorita decíamos 1500 años, escrita por 40 hombres inspirados por Dios. La Biblia se escribió, dice que en tres diferentes continentes: Asia, África y Europa. Por el otro lado, tenemos una diversidad de personajes, como les explicaba ahorita, que la escribieron, pero aún así lo sorprendente de esto es que no se contradicen entre ellos, ¿verdad? Dice que puede satisfacer el corazón humano en toda época, lugar y condición. Por eso también ahorita hablábamos que todas las versiones, todas esas revisiones también tuvieron que hacerse así para llegar a todo lugar, toda condición de vida, dice, y que pueda satisfacer el corazón humano, ¿verdad? Más adelante dice su referencia a verdades científicas desconocidas para los escritores. No contiene ningún error científico. Al pasar de los siglos, los que estudian todo esto referente a la Biblia han dado veracidad de todo lo que hay en ella, ¿verdad? En Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. En Génesis 3:19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque en ella fuiste tomado, pues polvo eres y el polvo te convertirás. Nuestro cuerpo, antes, ¿cómo pueden explicar que esas personas en ese tiempo pudieran saber esto? No había estudio, no había el estudio de la ciencia. ¿Cómo lo sabían? Solamente es porque fue palabra inspirada por Dios, el Dios que conoce todo, el Dios que nos creó, y es de la única manera, porque al pasar del tiempo, dice aquí que los científicos han descubierto que el cuerpo humano se compone de 28 elementos, dice, todos encontrados precisamente en la tierra. Entonces, ¿cómo estos hombres lo sabían? ¿Cómo esos hombres sabían esto? Y así hay un sinfín de, este, de hechos que vienen aquí. A ver si creo que compartí la página para dejarles algunos, y si lo quieren ustedes buscar más adelante. Les voy a dar unas citas y ya me lo enseñan la próxima semana, como si fuera tarea. Yo sé que todos están participando y están poniendo atención, no es nada más para que ustedes vean y repasen. Si quieren ver Levítico 7:11, si lo quieren buscar, y más adelante me lo mandan o me lo muestran o me lo leen, para que ustedes comprendan y lean las referencias, ¿verdad? Las referencias a verdades científicas desconocidas por los escritores. Levítico 7:11 al 14. También si quieren buscar Génesis 1:24. Y Génesis 2, del 1 al 2. Si quieren, apuntan el versículo y una explicación breve de lo que ustedes entendieron de esta similitud. ¿Sí lo notaron bien? De entre los tres versículos, maestra. Sí, el que quieran, si quieren, o sea, nada más con que me compartan uno. Lo que quiero es que ustedes sepan qué asombroso, o sea, que
yo no había tenido la oportunidad, por ejemplo, de leer, son muchos los que me aparecen, la veracidad científica que hay en la Biblia, o sea, digo, ¿cómo esos hombres sabían esto? Y una de las citas es Levítico 7:11. El otro que les di es Génesis, ¿verdad? 1:24. ¿Y cuál fue el otro? Y Génesis 2, 1 y 2. Ok, aquí lo voy a anotar. Un pequeño resumen. Una explicación. Este me llamó la atención porque ya ven que yo creo que todos lo hemos escuchado. En Génesis 1:20-22 dice, el dilema de la gallina o el huevo se resuelve. ¿Qué fue primero? ¿Cuántos no hemos escuchado que vienen y nos dicen eso? ¿Qué fue primero? Dice, para los... A ver, es que está bien chiquita la letra. ¿Qué fue primero? Esta pregunta ha plagado a filósofos por siglos. La Biblia establece que Dios creó a las aves con la habilidad de reproducirse conforme a su misma especie. Entonces, ¿qué fue primero? No debe de haber duda, pues Las aves. exacto. Así que cuando vengan y le digan, a ver si entra en ese dilema, usted ya tiene la palabra de Dios ahí en Génesis 1:20-22. ¿Ya las anotaron bien las citas? Digo, nomás si quieren escribir el versículo y una breve explicación. Una breve, y aquí lo compartimos, no tiene que mandármelo ni nada. El de Levíticos, ¿qué número era, hermana? Perdón. 17:11. Y también dice el 14, no sé si también. Levítico 17:11, O sea, había 14. dicho capítulo 7, versículo 11 al 14, hermano. 17, hermana, perdón. 17. Sí. ¿Sí se está escuchando bien el Zoom? Es que batallé ahorita un poquito para entrar. Sí. Sí, hermana, sí se escucha Y bien. le digo, nada más lo compartimos, nada más para tener más referencias. ¿Ya? Dice más abajo, su poder transformador en los que creen en los que creen sus palabras. Dice, porque ella es inspirada por Dios, convence que es palabra de Dios, por lo que hace un nuevo corazón ella misma. Eh, ¿Cuántos hemos sido transformados, verdad, al leer una palabra? El Señor es el único que puede hacerlo y es por medio de ella. Dice, ah, por ejemplo, veamos, tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Uno de ellos es Saulo de Tarso, quien fue cómo perseguía a los cristianos. Y cuando él, dice él mismo, cuando él fue encontrado por Jesús, él fue transformado, ¿verdad? Totalmente a ser un mensajero de él, a ser un predicador de él. Y así nos pasa a nosotros cuando conocemos la palabra de Dios, no tuvimos ese mismo encuentro físicamente, ¿verdad? Pero espiritualmente así lo es. Cuando nosotros nos enfocamos en su palabra, el Señor va a ir transformándonos, su Espíritu Santo va a ir transformando nuestro corazón por medio de las Escrituras
Dios obra en nuestras vidas para que se alcance a cumplir cada propósito, ¿verdad? Que Él tiene, cada cosa para cada uno de nosotros. ¿Hay alguna duda de esto? ¿No? Oremos siempre para que el Señor, para que siempre, como decíamos ahorita, con mansedumbre podamos defender, ¿verdad? Este conocimiento que estamos viendo, que ya hemos aprendido anteriormente, no lo sé. Seamos siempre instrumento, ¿verdad? Para que otras personas se quiten la venda de los ojos. Hay mucha gente que pues que no conoce, que no quiere o que están, ¿cómo se puede decir? Pues que no ven, ¿verdad? Aquellos que tienen duda, que seamos instrumento para llevarles, compartirles la palabra de Dios, enseñarles quién es nuestro creador, cómo se hicieron todas estas cosas. Hay muchísima gente que piensa así, desafortunadamente, pero oremos siempre para compartir y dejemos que el Espíritu Santo haga la obra, ¿verdad? Es el único que la puede hacer. Por más argumentos que tengamos, solamente el Espíritu Santo es el que puede transformar. Vamos más adelante. a los escritos originales para el Antiguo Testamento. Llamamos Antiguo Testamento al conjunto de libros sagrados que los judíos denominan Tenach, Torá, Neví, Ketubín, que significa ley, profetas y escritos, y que constituyen para judíos y cristianos la más antigua fuente de la revelación judía. Lamentablemente los escritos originales de la Biblia no sobreviven hoy en día. Probablemente se desintegraron a través del tiempo. Dice aquí que los escritores de la Biblia no grabaron sus palabras en piedras o metales, sino que utilizaron materiales perecederos. Los más antiguos escribieron sobre papiro y mucho más tarde los pergaminos. Estos dos materiales de escritura estaban amenazados por la humedad, pues eran plantas, ¿verdad? Todo eso se pudo haber destruido. El moho, dice, y varios tipos de gusanos, los que se comen las plantas, todo eso es, pues se desintegra, ¿verdad? Tendiendo a desaparecer con mayor facilidad el papiro. Cuando los escritos originales dejaron de existir, estas copias se convirtieron en la base de los futuros manuscritos y así sucesivamente fueron haciéndose copias de otras copias durante siglos. Eso lo vimos en el día de la clase pasada. Dice los oferines, el término hebreo que traduce la palabra copista es sofer, que alude a la acción de contar y registrar cada palabra. En el antiguo Israel, ser copista o escriba llegó a ser una profesión, como dice en Esdras 7:6. Lo voy a compartir. Dice, Esdras subió de Babilonia, era escriba dirigente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Salmos 45:1. Vamos a tratar de leer todas las citas porque a lo mejor ya repasando, pues no las alcanzamos a ver en casa, pero pues aquí aprovechar para verlas. Dice, rebosa mi corazón palabra buena, dirigió el rey a mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Ok, dice, los copistas o soferines
eran gentes profesionales que vivían entregados a su labor, sentían profunda reverencia por las palabras que copiaban. Poco después de haberse escrito los originales, se tuvo la necesidad de realizarse copias. De hecho, que en esos tiempos no existía la fotocopiadora, sino que las copias se hacían a mano. Ustedes se pueden imaginar qué bendecidos somos ahora, ¿verdad? Que nada más ponemos copiar y pegar o nada más ir a imprimir. Dice, se puede considerar a los soferín como los precedores de de los masoretas. A su vez, los soferines son los herederos de los escribas que copiaron los rollos bíblicos en la época del exilio y el post-exilio. Durante 500 años, los soferines fueron colocando las bases para la futura vocalización y el establecimiento de una interpretación autorizada rabínica. A ver. Cintia, va llegando, ¿verdad? Sí, ¿en cuál página van? Estamos en los manuscritos originales para el Antiguo Testamento. ¿Códigos y manuscritos? No, en la página 17, sí apuntaste Ay, la, eh, la tarea. Bueno, no es tarea en sí, nada más es para compartir la próxima clase sobre la ese, explicación científica de la Biblia, los versículos, ¿no? ¿esa va a ser la tarea para la siguiente clase? Nada más de compartirlo aquí. Son 3 versículos y ya cada quien da una explicación. Ah, ok, entonces va a ser 3 versículos ¿de Sí, qué? el Levítico 17:11, ¿Cuál? Levítico 17:11, Ajá, Génesis 1:24 sí, y Génesis 2, 1 y 2. ok, ¿Ya? sí, Ok. Dice más abajo, Hillel, 60 años antes de Cristo, 20 después de Cristo, dice que era un soferín establecido en Jerusalén a finales del siglo I antes de Cristo. Correspondió a la escuela de Hillel iniciar el proceso para oficializar en el seno del judaísmo un grupo de textos de la Biblia hebrea empleados en su nativa Babilonia. Dice que ellos seleccionaron una sola tradición textual que puede ser llamada proto-masorética, anterior a los textos masoréticos, un texto que ya llevaba exhibiendo homogéneamente algún tiempo. Los masoretas, el término masora deriva de la raíz hebrea atar. Otros consideran que viene del verbo transmitir. El término masora significa tradición. Quisiera preguntarle, ¿me dejan preguntarle a la secretaria si va a haber examen o yo les voy a poner un examen? Por si hay examen, para ir subrayando. Yo les hice unas preguntas la clase pasada, que creo que si hay examen esas van a ser, pero hasta ahí me quedé. ¿Me dan 2 minutos para irle a preguntar? Para ir subrayando, permítanme. Me dice que no, que probablemente les pueda mandar a hacer un trabajo, pero yo creo que al final de la clase nada más repasamos algo, ¿verdad? Y ya si ustedes tienen duda, pues aquí lo compartimos. Sí les comenté que el próximo martes no va a haber clase, ¿verdad? No sé si quieran compartirlo en su chat más adelante. Sí, no va a haber clase el día 15. A ver, nada más confirmarles si es así esta semana.
Sí, la próxima semana no hay clases. Ok, no va a haber examen, entonces, como quiera, ahorita le pregunto al director, pero lo más seguro es que no, nada más repasaríamos. Pero, por ejemplo, como ahorita que estamos viendo cada, donde dice, por ejemplo, los mazoretas, el término, qué significa y todo eso, si quieren irlo subrayando, si lo tienen en papel, para nada más ese día, darle una repasada. Ok. A partir del siglo VI, los masoretas toman el lugar de los soferín, los antiguos escribas, a cuyo cargo estuvo el cuidado y transmisión del texto bíblico. Más atrás veíamos cada punto de esto que estamos leyendo ahorita. Dice, además de la labor del copiado, los masoretas introdujeron un aparato textual a cuya luz se interpretó la Sagrada Escritura. Los eruditos hebreos se dedicaron a incorporar y unificar las tradiciones de puntuación, vocalización, acentuación y división de los textos en hebreo, hasta en ese momento de estructura consonántica. Sus copias manuscritas se llamaban textos masoréticos. Eso también si lo quieren subrayar. Dice, para darnos una idea de lo que hacían los masoretas para preservar las escrituras, enlista una serie de condiciones que seguían a la hora de realizar su trabajo de copiar un manuscrito de las escrituras del Antiguo Testamento a otro. Estas características a ti y a mí nos debe de dar un alto nivel de confianza en las traducciones fieles que tenemos de la Biblia. Hoy en día lo que viene a corroborar el origen sobrenatural de la palabra, puesto que ningún otro libro de la historia es ni ha sido transmitido como la Biblia. Dice, las características, dice, las pieles de los animales que utilizaban para un manuscrito debían ser de animales limpios. Las pieles debían ser preparadas por un judío. Las piezas de pieles se debían unir por hilo hecho con pelo de animales limpios también. Cada pergamino debía tener la misma cantidad de columnas y ellas del mismo tamaño. Las columnas debían tener un ancho de 30 letras y no menos de 48 o más de 60 renglones. La columna debía iniciar con una letra completa y terminar con no menos de 4 palabras. La tinta debía ser negra, preparada de una forma especial. Veíamos hacia unas hojas hacia atrás cómo se hacía. El copista está obligado a escribir todo copiando sin hacer nada de memoria. Eso también lo vimos hojas atrás, que ellos no tenían que ver letra por letra. Se dice que tenían que estar limpios, ¿verdad? Pero que tenían que ser letra por letra. Nada por memoria. Dice, el espacio entre consonantes debía medirse con el ancho de un hilo o de un cabello. El espacio entre secciones debía de ser igual a 9 consonantes. Entre cada libro debían dejarse 3 renglones de espacio. El quinto libro de Moisés debía terminar con una línea completa. El nombre de Dios no debía escribirse con una pluma recién empapada y el escriba al copiar el manuscrito debía estar vestido como con un atuendo judío completo. Dice aquí, es o no confiable las copias del Antiguo Testamento del texto masorético. Imagínense todo, cada detalle, cada cosa que tenían que hacer, cómo tenían que estar preparados y me imagino que también espiritualmente todo esto iba conectado, espiritualmente todo tenía que estar en orden para hacer todos estos escritos. Dice más abajo, para el Nuevo Testamento, en los orígenes de la iglesia. La regla de fe se encontraba en la enseñanza oral de los apóstoles. Pasado el tiempo,
se sintió la urgente necesidad de poner por escrito las enseñanzas del Señor Jesús y los rasgos más sobresalientes de su vida. Este fue el origen de los evangelios, que era lo que veíamos eh, ah, en las páginas ahorita hacia atrás, cómo, cómo todo esto que veíamos en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos todo referente a Jesús. Quisiera más adelante, en la próxima clase, voy a sacar cada versículo de todo lo que hace referencia a todas las enseñanzas a de nuestro Señor Jesús, como desde tiempo atrás se venía hablando de que iba a haber de su existencia, ¿verdad? Pero quiero buscarles todos los versículos desde Génesis hasta Apocalipsis, pero aquí dice que se sintió la urgente necesidad de poner por escrito las enseñanzas del Señor Jesús y los rasgos más sobresalientes de su vida, que ese es el origen de los 4 evangelios. Por otra parte, los apóstoles alimentaban espiritualmente a los fieles mediante cartas, según los problemas que iban surgiendo. Este fue el origen de las epístolas. A mitad del siglo I comenzaron a copiar y coleccionar los escritos divinamente inspirados de los apóstoles y profetas novotestamentarios, donde primero quizá Roma conocía el Evangelio de Marcos, que como acompañante y expositor de Pedro escribió ahí, y Siria tenía el Evangelio de Mateo, mientras que un grupo de creyentes de diversos pueblos poseía el de Lucas y Efeso el de Juan. Allí parecen ser ensamblados estos 4 evangelios a finales del siglo I, en un solo volumen que fue llamado el Evangelio. Por aquella época, las cartas que Pablo había escrito a varias iglesias y personas ya estaban coleccionadas y una colección circuló por las iglesias bajo el título del apóstol. En esta colección, el libro Los Hechos de los Apóstoles era muy interesante como ilustración. Era un escrito de Lucas que con su evangelio debe haber formado un solo libro. Junto a estos volúmenes, las cartas de otros apóstoles y de hombres apostólicos, así como Apocalipsis de Juan, fueron reconocidas como de origen divino y admitidas en el canon del Nuevo Testamento. Dice aquí, ya en el siglo II después de Cristo, la Biblia no solo estaba completamente escrita, sino que también comenzó a circular en volúmenes completos. Esta Biblia contenía el Antiguo Testamento en la versión griega Septuaginta y el Nuevo Testamento griego en el que había sido escrita. Déjenme subrayar esto. Más adelante. Cuando en el siglo III surgió el Códex, ¿qué quiere decir códice? Por primera vez fue posible compendiar. Compendiar era resumir, era extraer lo más importante del texto, de contraer lo más importante del significado. Dice, por primera vez fue posible compendiar la Biblia en un solo volumen. De tales Biblias no ha quedado conservada ni una sola copia, en parte porque el material usado era casi siempre el perecedero, que hablábamos ahorita que era como el papiro, y en otra parte porque en algunos cesares, en concreto Diocleciano, finales del siglo III, dieron batidas contra la Biblia y destruyeron grandes cantidades de ellas. Los manuscritos son copias hechas a mano sobre pergaminos de piel de cordero, de cabra o de asno. Si quieren subrayar eso. Manuscritos del Antiguo Testamento. Antes del descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto, a partir de 1947, no poseíamos manuscritos del Antiguo Testamento anteriores al siglo IX.
La colección más completa existente hoy de esos manuscritos es el de la Biblioteca de Leningrado, organizada por el judío ruso Abraham Firkovitz. Mencionemos algunos de los más importantes de ellos que han servido en el pasado para la construcción del texto hebreo. Sí, Nelson. Oh, ok. Eh, dice, mencionemos algunos de los más importantes de ellos que han servido en el pasado para la construcción del texto hebreo. ¿Alguien quiere ir leyendo uno y uno? A ver si quiere, yo puedo comenzar. Sí, por favor, hermana. El Códice del Cairo, siglo VI al 7 después de Ujú. Cristo, contiene los profetas. En 1896 se descubre en una cámara de la sinagoga del Cairo llamada Genisá, donde se almacenaban los Vaya, manuscritos al bíblicos rato. que ya no servían para el uso litúrgico, unos 200.000 fragmentos. Cintia, ¿verdad? El Códice de Alepo, año 930, está actualmente en Jerusalén. Contiene todo el Antiguo Testamento. El Códice de Leningrado, año 1008, fue la base del texto hebreo de la Biblia del Kittel, que ha servido de base de muchas traducciones. El Códice El, del Pentateuco del Museo Británico, año 916. el Códice Reuchlin de los Profetas, año 1105. El pequeño papiro de Nash, siglo I o II antes de Cristo, contiene una parte del Decálogo y el comienzo de la pericopa de Shema, oración que los judíos debían recitar todos los días, descubierto en 1912 en Egipto. Hay muchos otros manuscritos, más que todo fragmentarios. Estos son los más importantes que nos transmiten el texto masorético, pero con los descubrimientos de los rollos del Mar Muerto en el desierto de Judea, a partir de 1947, eh, digamos solo que contienen copias que de prácticamente todos los libros del Antiguo Testamento y que algunos de sus manuscritos remontan a los siglos I, II y posiblemente al 3 antes de Cristo. Bueno, esto no lo subrayen, es nada más para que tengan el conocimiento, ¿verdad? Nada más si quieren subrayar en esa página que acabamos de pasar, donde dice manuscritos del Antiguo Testamento hasta que dice 1874. La letra A. Sí, porque ya Ah, más adelante vienen los códices, pero le digo ya, pues ya lo leímos nada más con que los conocieran, pero eso nada más para dar un pequeño resumen ya al finalizar. Ok, también aquí la B, donde dice manuscritos del Nuevo Testamento, también lo subrayan. Dice, se conocen más de 5.300 manuscritos griegos antiguos que contienen el texto completo e incompleto del Nuevo Testamento.
Además, han sobrevivido hasta hoy unos 10.000 manuscritos antiguos con copias del Nuevo Testamento en latín y otros 9.300 con versiones en siriaco, copto, armenio, gótico y etíope, totalizando más de 24.000 manuscritos. Todos estos datos, bueno, no se pueden resultar, no es necesario que se los graben, pero sí repasarlos nada más como ahorita. Dice más adelante, clasificación de los manuscritos griegos. Hay 4 clases de manuscritos griegos. Esos también si quieren subrayarlo. Los papiros fragmentarios, los unciales o mayúsculas, códices, los minúsculos o cursivos, códices también, o los leccionarios. Dice, los códices unciales o mayúsculos procede del latín uncia, que significa pulgada. Están formados por mayúsculas griegas sin espacio entre las palabras y sin signos de puntuación. Estas copias van del siglo IV al siglo X y son en número cerca de 700. Los principales manuscritos unciales son el Códice Vaticano. Algunos eruditos sostienen que este manuscrito fue una de 50 copias de la Biblia perdida por el emperador Constantino a Egipto. Fue escrito en el siglo IV y está escrito en vitela, que leíamos que era piel de vaca o ternera, muy limpia, adobada y muy pulida, que sirve sobre todo para pintar o escribir en ella. Fue depositado en la Biblioteca del Vaticano desde 1475 a 1481, donde todavía se encuentra. No se sabe con certeza cuál es su procedencia. La mayor sitúa su origen en Egipto o Alejandría. Si bien hay otros que lo ubican en Cesarea, el texto está escrito en 3 columnas de escritura continua por página. Los acentos se han añadido posiblemente en el siglo X o siglo XI. Contiene toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, con algunas lagunas. En concreto, los hechos acaban en el capítulo 9, 13. El comienzo y el final del códice son defectuosos. Se conservan 591 páginas del Antiguo Testamento y 142 del Nuevo Testamento. Probablemente trabajaron en este códice 2 copistas en el Antiguo Testamento y uno de ellos en el Nuevo Testamento. El texto original del Códice Vaticano ha sido objeto de diversas correcciones. Aquí no subrayé nada. Aquí no. Tipos de texto. Los numerosos manuscritos han sido catalogados y ubicados en lo que los especialistas llaman familia de textos. Estas familias se formaron en relación con un centro importante de la cristiandad antigua: Alejandría, Antioquía, Constantinopla, Cartago y Roma. Las copias que se hicieron a partir de la primera copia de algún escrito bíblico que llegó a Roma reflejan características peculiares a ese importante centro. Y así sucede con el resto de lugares claves. Así tenemos las siguientes familias de texto. Ahí sí van a ir subrayando de uno en uno. Dice, el texto alejandrino. Sus características son la brevedad y la austeridad. Esto es, el alejandrino es generalmente más corto que otras clases de texto y no exhibe el grado de pulidez gramatical
que caracteriza al tipo de bizantino y en menor grado al tipo de texto cesariense. Los dos principales testigos del tipo de texto alejandrino son, ahí también subrayan, el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico. El más abajo dice texto occidental. Este tipo de texto era corriente en Italia, Galia, África del Norte y otras partes, incluido Egipto. Puede también retrotraerse hasta el siglo II, utilizado por varios de los padres como fueron Cipriano, Tertuliano, Ireneo y Tatiano. Su presencia en Egipto está demostrada por dos papiros. El papiro 38, eso sí, subrayenlo. El papiro 38, cerca del 300 después de Cristo, y el papiro 48, cercanos al final del siglo III. También esto donde dice los manuscritos griegos más importantes que representan el texto occidental son el Código Besae del siglo V o VI, que contenía evangelios y hechos. También abajo el Códice Claromontanus del siglo VI, que contenía epístolas paulinas, y el Códice Washingtonianus del final del siglo IV, que contenía desde Marcos. Más adelante dice, texto cesariense, parece haberse originado en Egipto, está respaldado por el papiro Chester Beatty 45. Hasta ahí también. Fue traído quizás por Orígenes a Cesarea, donde fue utilizado por Eusebio y otros. De Cesarea fue llevado a Jerusalén, donde fue usado por Cirilo y por armenios que en épocas tempranas tenían una colonia en Jerusalén. Los misioneros armenios llevaban el tipo de texto cesariense a Georgia, donde influyó en la versión georgiana, como también en el manuscrito griego del siglo IX, el Códice Coridetti. Parece pues que el tipo de texto cesariense tuvo una larga y accidentada carrera, de acuerdo con los puntos de vista de la mayoría de eruditos. Se trata de un texto oriental y está caracterizado por una mezcla de lecturas occidentales y alejandrinas. El texto bizantino también se lo subraya. Lo caracteriza por aparecer completo y con mucha lucidez, al contrario del alejandrino. Este tipo de texto fue llevado a Constantinopla, donde fue distribuido ampliamente a través de todo el Imperio bizantino. Su mejor representante hoy es el Códice Alejandrino y la gran masa de manuscritos minúsculos. Así, durante el periodo transcurrido entre el siglo VI hasta la invención de la imprenta en el siglo XV, el tipo de texto bizantino fue reconocido como el texto autorizado. Fue el de mayor circulación y el más aceptado. Este es el texto del Nuevo Testamento más fidedigno que conoce la historia del cristianismo. Ha sido llamado a través de la historia con 6 nombres. También subrayan eso, texto bizantino, texto imperial, texto tradicional, texto de la Reforma, texto mayoritario y el texto resubido o textus receptus, el nombre más común que se le dio al texto.
¿No llegó nadie más a la clase? ¿Quién me dijo que su hermano se iba a conectar? ¿Priscila? No. Sí, sí le dije, pero no sé por qué ¿No se ha conectado? Ah, ok. no se conectó. Si se conecta, nada más me avisa, ¿sí? Para ponerle aquí la asistencia, para que no se me pase ahorita. Más adelante dice, miren, realmente esto es imposible habérmelo grabado porque es mucha información muy precisa, por eso la estoy leyendo. Este, no, se me hace un poco difícil grabarme todos estos datos, pero eso que subrayamos solamente lo vamos a repasar ya cuando terminemos la clase, no vamos a repasar todo, nada más vamos a repasar donde les estoy diciendo, para que no se les pase subrayarlo. Y ya que en la última clase les digo, en vez de hacer examen, cada quien comparte algo de lo que hemos estado subrayando, nada más como repaso, ¿verdad? Para no encargarles trabajo. Acabo de igual manera, eh, todo viene aquí, toda la información que estamos viendo, por eso hay mucha información muy detallada, con fechas, con este, todo, ¿verdad? Con muy explícito, pero ya todo viene aquí. Entonces no tiene caso mandarles a hacer un trabajo cuando toda la información que estamos viendo ya está aquí en el libro. Le digo, solamente ya cuando sea al final de clase, la repasamos. Le digo, no se le pase subrayar todo esto para que el día, creo que es el 29, sí, el 29, cada quien me va dando o leyendo todo lo que hemos estado subrayando, ¿ok? Dice más adelante, la palabra canon viene del griego canon, que significa vara, caña y por extensión un instrumento de medida, una regla o norma. Eso también subrayen. También donde dice, el canon bíblico es el conjunto de los libros que la Iglesia ha reconocido como inspirados por Dios. En la actualidad existen dos cánones, pero de hecho solo uno de ellos es el verdadero. Hasta ahí subrayen. Ok. Dice, el Vaticano ha creado los términos protocanónicos y deuterocanónicos para diferenciar o separar los libros del canon que aceptan los hebreos. El término protocanónicos hace referencia a los libros que ambos tienen en común. Eso también subrayenlos. El término protocanónicos hace referencia a los libros que ambos tienen en común. El prefijo proto se usa para detonar superioridad. En cambio, el término deuterocanónico se refiere a los 7 libros que no forman parte del canon hebreo. También si quieren subrayarlo. En cambio, el término deuterocanónico se refiere a los 7 libros que no forman parte del canon hebreo. Lo que dice más adelante también lo subrayan. El prefijo deuto significa segundo o inferior. También se le da el nombre de libros apócrifos.
El primero en dar este calificativo de apócrifo fue el escritor católico Jerónimo, autor de la Biblia Vulgata Latina. ¿Se acuerdan que eso también lo habíamos subrayado en las primeras hojas que venían aquí? Dice, el nombre apócrifo se aplica entre los católicos a escritos de carácter religioso o si bien no fueron inspirados, pero pretenden tener algún origen divino o fueron considerados como sagrados. Ellos sí lo tienen. Según el diccionario Lexus, edición 1996, la palabra apócrifo viene a ser sinónimo de falso. Eso sí, subrayenlo. Porque significa supuesto, falsificado o fingido. Ahí también lo subrayo. El canon de Antiguo Testamento, el canon judío de los libros sagrados, ignoramos cuándo fue definitivamente cerrado. Para uno sería en tiempo de Esdras y Nehemías, siglo V antes de Cristo, para otros en la época de los Macabeos, siglo II antes de Cristo. Lo cierto es que los judíos tenían en el siglo I de nuestra era una colección de libros sagrados que consideraban como inspirados por Dios. Los documentos literarios que tenían autoridad en el pueblo de Israel se fueron multiplicando poco a poco. El libro de la ley de Moisés fue guardado al lado del arca del pacto. Se lo pueden ver en Deuteronomio 31, 24 al 26. Luego Josué, el sucesor de Moisés, adjuntó lo que él había escrito en Josué 24, 26. El profeta Samuel, por su parte, consignó el derecho de los reyes en un libro que puso ante el Señor, Primera de Samuel 10, 25. Ezequías, rey, mandó coleccionar las sentencias de Salomón, y eso lo vemos en Proverbios 25, 1. Pero es sobre todo en la época de Josías, rey 640-608 antes de Cristo, cuando se comienza a hacer recurso a la autoridad de un texto escrito, cuyo carácter de código sagrado parece que había sido reconocido oficialmente. Antes del reinado de Josías no consta que la ley mosaica haya gozado de una autoridad canónica universalmente reconocida. Ahí si quieren subrayar eso último. Antes del reinado de Josías, no consta que la ley mosaica haya gozado de una autoridad canónica universalmente reconocida. Yo tengo una duda. Por ejemplo, ahí dice, en la actualidad existen dos cánones, pero de hecho solo uno de ellos es el verdadero. O sea, entonces, ¿cuál es? Como que no entendí esa parte. ¿Cómo? Dice, al principio, el canon de la Biblia, en la actualidad existen dos cánones, ¿A la pero de página hecho, anterior? ajá, sí, pero solo uno de ellos es el verdadero. Entonces, o sea, ¿cuál es? La palabra canon viene a decir lo que significa vara, cañón y por extensión un instrumento de medida. Se aplica al término de la lista de libros. ¿Dónde me leíste? ¿Dónde leíste? después de eso dice, en la actualidad existen dos cánones. Vamos a anotarlo Antes, también para repasarlo. Sí, sí, sí. Le seguimos ahorita y ahorita regresando lo estudiamos ajá. para terminar nada más esto. Dice, canones de la Biblia. Y ahí nos quedamos, ¿verdad? Subrayaron, antes del reinado de Josías no consta que la ley mosaica haya gozado de una autoridad canónica universalmente reconocida. ¿Eso sí lo subrayaron? Sí, Canones de la Biblia. El canón griego, canón de Alejandría, en la versión griega llamada Septuaginta o versión de los ah,
Se incluyeron libros que se leían en sinagogas de Alejandría, los denominados libros deuterocanónicos. Algunos libros no fueron traducidos, sino escritos directamente en griego. Sabiduría y en el segundo libro de Macabeos. Este canon tiene 15 libros más que el canon hebreo y se clasifica en legislación e historia, poetas y profetas. El canon hebreo, canon de Palestina, un grupo de rabinos que habían conseguido escapar del asedio de Jerusalén en el año 70, fundaron hacia el año 90 una escuela en Yamnia. Decidieron recopilar y ordenar los libros que consideraban inspirados, tarea que finalizaron en el siglo II de nuestra era. Solo aceptaron los que habían sido escritos en hebreo, es decir, solo 39 libros, excluyendo los deuterocanónicos. Estos libros se denominan protocanónicos. La Biblia hebrea contiene 24 libros y se dividen según el siguiente esquema. El Torá, que habíamos visto anteriormente, la ley, contiene los 5 libros de Moisés. Se dividen en profetas anteriores, Josué, Jueces, Reyes y Samuel, o profetas posteriores, que es Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12. Ketubín, los escritos, contiene Salmos, Proverbios, Job, Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. Los 24 libros de la Biblia hebrea son los mismos 39 libros del Antiguo Testamento de los cristianos. La numeración se originó cuando se empezó a contar por separado cada uno de los profetas menores y cuando se separaron en dos los libros de Samuel, Reyes, Crónicas y Esdras, Nehemías. Como vemos, la Biblia hebrea solo acepta a 39 libros del Antiguo Testamento como inspirados por Dios y excluye los 7 restantes y varios fragmentos del libro de Daniel y de Esther que aceptan los católicos. La labor de los traductores. ¿Alguien quiere leer el primer párrafo? Dice, traducir la Biblia con sus más de Yo lo 1139. leo. Dice, traducir la Biblia con sus más de Priscila. Oh, perdón. No, está bien, nada más quería saber quién para ponerle participación. Ok. Traducir la Biblia con sus más de 1139 capítulos no era tarea fácil. Antiguamente se demoraba un mes de trabajo para traducir solo una hoja. No obstante, muchos hombres de Dios se han entregado gustosos de traducir la Biblia a otros idiomas a pesar de que esto los ponía en peligro y pasar penalidades y hasta perder la vida. Uno de los principales problemas que tuvieron que afrontar los traductores bíblicos es que se encontraban con lenguajes que no tenían escritura ni ningún tipo de representación gráfica. Había que aprenderse el lenguaje, luego inventar una forma de representarlos gráficamente. Veamos a continuación algunos principales personajes de esta fabulosa historia. Así, ustedes no sé si quieran repasar esto más adelante. Son datos también como hemos estado leyendo. Y pasemos a la 27. Si quieren brincarse a la página 26. Priscila, tú leíste ahorita, ¿verdad? Sí, maestra. Y la hermana Edelmira también. Ok. La palabra versión viene del verbo verter, que significa traducir de un idioma a otro.
Unos cuantos siglos antes de Cristo, los judíos ya tenían la recopilación de los textos bíblicos del Antiguo Testamento, al que ellos llamaban los escritos. Eso también subrayenlos. Ahorita te voy a dar la información que querías, Cintia. Te la quiero dar correcta. ¿Quieres que la busquemos ahorita o ahorita que regresemos? Ah, pues si no, ahorita que regresemos. Ahorita que regresemos, ok. Sí, está. Lo que quiero es terminar para solamente ahorita dar un repaso y vemos eso que quiero, que tenías tu duda. Dice, el canon de la Biblia, a partir de esas escrituras se hizo la primera versión o traducción a la lengua griega que tuvo lugar alrededor del año 250 a.C. Esta versión del Antiguo Testamento vino a llamársele la Septuaginta. Esto es bien importante también. Eso tiene que ver con lo que ahorita me preguntaste. Versiones primitivas del 250 a.C. hasta el 400 después de Cristo. La Septuaginta, mientras la primera semejanza del canon hebreo se empieza a formar, la lengua hebrea comienza a morir y desapareció completamente para el año 135 a.C. Por esta razón, Jesús y sus contemporáneos en Palestina hablaban arameo, un dialecto del hebreo. Por el año 605 a.C., el pueblo de Israel sufrió una dispersión o como se le conoce bíblicamente, una diáspora. El rey Nabucodonosor conquistó a Jerusalén y llevó a los israelitas cautivos a Babilonia, comenzando la cautividad de babilónica. Eso lo vemos en Segunda de Reyes 24:12 y Segunda de Reyes 25:1. Pero no todos los israelitas fueron llevados cautivos. Un resto quedó en Israel. Aquí vienen diferentes citas bíblicas. También un número de israelitas no fueron cautivos a Babilonia, sino que se fueron a Egipto. Pueden repasar esas citas bíblicas. Dice, el rey Ciro de Persia conquistó a Babilonia y dio la libertad a los israelitas de regresar a Israel, terminando así su esclavitud. Algunos regresaron a Palestina, lo vemos en Esdras y Nehemías, pero otros se fueron a Egipto, estableciéndose en su mayoría en la ciudad de Alejandría, fundada por Alejandro Magno en el 322 a.C. Contaba con la biblioteca más importante del mundo en esa época. En esta gran ciudad convivían griegos, judíos y egipcios. Se cree que esos judíos que vivían en esta ciudad, Alejandría, Egipto, fueron los que tradujeron las escrituras hebreas al griego. Si quieren, hasta ahí nos quedamos. Bueno, todavía faltan 5 minutos. Una legendaria narración conocida como Carta de Aristeas, escrita hacia el año 125 a.C., cuenta que el rey de Egipto, Ptolomeo II Filadelfo, gran amante de las letras, envió embajadores a Jerusalén para solicitar una traducción de las escrituras para su famosa biblioteca privada de Alejandría. A esta delegación fueron enviados 6 expertos por cada tribu de Israel, en total 72. Redondeando quedarían 70, de ahí el nombre de Septuaginta o versión de los 70. Hasta ahí nos vamos a quedar. Donde acabamos de leer, donde dice
el rey Ciro de Persia conquistó a Babilonia, eso lo subraya, y dio la libertad a los israelitas de regresar a Israel, terminando su esclavitud ahí, hasta donde dice Alejandría. Y luego más adelante se brincan, donde dice Alejandro Magno contaba con la biblioteca más importante en esa época, hasta donde dice griego. Si quieren ir a su tiempo de cenar o no sé si tengan algo que hacer. Y ahorita si quieren aquí los miro. ¿Qué tiempo es allá ahorita? ¿Son 7 o 8? ¿6 o Las 7? 7. Las 7. Seis, Bueno, van a ser las 7, pues 6:53. 7. Ah, ok. Bueno, si quieren ir a cenar y ahorita regresamos. Muy bien. A las 7:30, ¿verdad? Sí, sí, está bien. Hermana. Nos quedamos en la página 28, ¿verdad? Cintia. Sí, La hermana Cintia, ¿verdad? Fue la que preguntó. Y vamos a regresar con eso, ¿verdad? ¿Sí, sí llegó la hermana Cintia? creo que todavía no se conecta. ¿Quieren que nos esperemos, que la esperemos o le seguimos? Pues sí, igual No, pues Dios te bendiga, saludos a tu familia, hermano. Ah, perdón, no escuché. ¿Quién habló? yo, hermana, le comenté que sí, igual que la esperamos, porque pues ella es la que tenía la duda, pero Ah, igual ok. todos podemos escuchar, no, no hay Sí, problema. está bien. Ok. Yo me quedé aquí, no fui a comer. Bueno, si quieren, ahorita contestamos esa pregunta, pero si quieren, seguimos leyendo para ir subrayando. Nos quedamos en la página 28. Dice, estábamos hablando de las versiones de la Biblia. Nos quedamos donde dice, esta traducción viene a ser el principio del error o la cucharada de Satanás, porque en ella no solo se tradujeron los 39 libros que conforman el canon hebreo, sino que se añadieron 15 libros más que no habían sido escritas bajo inspiración divina. Esta añadidura se hizo en forma paulatina. Vamos en el número 2, permítanme. Perdón, tantito, es que quería poner. Perdón, disculpa.
Ok. Dice el número 2, dice versiones griegas posteriores a la traducción de Aquila. Este prosélito judío quiso combatir las doctrinas cristianas con su propia traducción. La revisión de las Septuaginta por Teodosio, la versión de Simaco, los targúmenes cuando los israelitas volvieron del exilio babilónico hablaban en lenguaje arameo. Esdras y sus ayudantes leían la ley al pueblo en hebreo y la tenían que traducir. Eso lo vemos en Nehemías 8:8. Al principio esta interpretación era solamente oral. Finalmente se fijó esta traducción por escrito. Este es el origen de los targúmenes. La versión Peshita significa versión siriaca, que significa simple. Es una traducción del Antiguo Testamento directamente del origen hebreo. Versión Italia en latín es una traducción de los latinos de Italia aproximadamente en el año 250 después de Cristo. Fue traducida directamente de los textos originales de la Septuaginta, donde se agregaron los libros apócrifos. La Vulgata Latina Damasco, obispo de Roma, encomendó a Jerónimo, el católico más destacado de su tiempo, a que prepararse la versión oficial de la Biblia, y este se fue hasta Belén, en donde le dedicó cerca de 20 años de la vida entregado a la traducción de la Biblia oficial, la cual vendría a llamarse la Vulgata Latina, que vio la luz alrededor del año 400 después de Cristo. Eso que estamos leyendo aquí también venía en las primeras páginas del libro. Jerónimo tampoco era partícipe de la inclusión de los libros apócrifos, pero la presión ejercida por los que estaban familiarizados con la versión Italia terminaron obligándolo. El 8 de abril de 1546, en el Concilio de Trento, se discutió el problema de los libros apócrifos y se acordó excluir de la Vulgata 3 de los libros que se habían agregado en ella, los cuales son el tercero de Esdras, eso si quieren subrayarlo, donde dice Jerónimo tampoco era partícipe de la inclusión de los libros apócrifos. El 8 de abril de 1546, en el Concilio de Trento, se discutió el problema de los libros apócrifos y se acordó excluir la Vulgata 3 de los 10 libros que se habían agregado. Y ahí subrayan los 3. Como vemos a través de la historia de los 15 libros apócrifos que fueron añadidos en un principio en la versión griega, 5 fueron excluidos en la versión itala y luego 3 más de la versión vulgata latina. Esto nos muestra que los que agregaron estos libros procedieron de una manera irresponsable, lo cual nos da a pensar que de igual forma sucedieron con los 7 libros apócrifos restantes. No hay ningún solo elemento de valor o de peso a favor de los libros apócrifos. A partir de la Vulgata Latina, los católicos, que eran la religión cristiana caída en el paganismo, hicieron que fuera prohibida la traducción de la Biblia. Durante siglos, escondieron la Biblia de la lengua común de los pueblos. En el Concilio de Tolosa, en 1229, se aprobó que los laicos no leyeran la Biblia en el idioma común. Todo aquel que protestaba o se sublevaba a esto era hombre muerto. Wow. ¿Sí llegó la hermana Cintia? Sí, aquí estoy. Ah, ok. ¿Cuál era tu pregunta ahorita? Era en la página... A ver. Mm, Quería saber dónde decía, en la actualidad existen 2 canones, pero de hecho solo uno es verdadero, ¿verdad? sí, o sea, como que ahí me quedé duda porque entonces, ¿cuál es el verdadero? Bueno, O, abajo dice, el Vaticano ha creado los términos protocanónicos y deuterocanónicos, para diferenciar o separar los libros del canon que aceptan los hebreos. Bueno, leíamos aquí que el protocanónicos, que proto se usa para detonar superioridad,
Y el deuterocanónico se refiere a los 7 libros que no fueron parte del canon hebreo. Leíamos más adelante, este, dice, el prefijo deuto significa segundo o inferior que se le da al hombre de los libros apócrifos, que significan falsos. En las versiones de la Biblia leíamos que unos cuantos siglos antes de Cristo los judíos ya tenían la recopilación de los textos bíblicos del Antiguo Testamento, al que ellos llamaban escritos, que quiere decir el canon de la Biblia. Esto lo estábamos leyendo más adelante, que le comenté que eso tenía que ver con la respuesta. Dice, a partir de ahí, de esas escrituras, se hizo la primera versión traducida a la lengua griega. Esta versión del Antiguo Testamento vino a llamársele la Septuaginta. Esa es la respuesta. Entonces es la verdadera. Porque los deuterocanónicos significa falso. Entonces, esa no es. Ah, ok. Ya entendí. Entonces, La respuesta está en la página 27, que es la que se hizo la primera versión a traducción a la lengua griega que tuvo lugar alrededor del año 250 antes de Cristo. Esta versión del Antiguo Testamento vino a llamársele la Septuaginta. ok. Ujú. Dice, unos cuantos siglos antes de Cristo, los judíos ya tenían la recopilación de los textos, que eran los escritos bíblicos del Antiguo Testamento. Como Ok. quiera, mira, aquí hay mucha información. Cualquier duda que tenga, vamos a repasarla aquí en la clase. Cualquier duda, siempre hay algo nuevo que aprender. Siempre, a veces leemos las cosas y la volvemos a leer y la volvemos a leer. Y luego ya es cuando también viene el Espíritu Santo a hablarnos y a inquietarnos cuando algo no entendemos o cuando algo lo leemos así simple o común. Pero si tienen dudas, vamos a compartirlas y así aprendemos todos, ¿verdad? Ok, Gracias. de nada, hermano. Literalmente el libro ya lo terminamos. Me adelanté un poco porque no había contado las semanas. Como sabía que no iba a haber, quise adelantar, pero igual, como es mucha información, como les dije hace rato, lo que hemos subrayado lo repasamos ya al final del mes o en la próxima clase, ¿verdad? No, me dijo, no va a haber examen, nada más puro repaso. ¿Tienen alguna duda que quieran hacer alguna pregunta? No, ¿No? Ok, bueno, la lista de los hermanos, sí les pasaron el mensaje a los hermanos en el chat de WhatsApp, porque no me mandaron ningún video, ningún resumen. Ahorita vi un mensaje de la hermana Saraí, que ya no va a asistir al seminario. Sí, hermana, yo también lo acabo de ver hace ratito. Ujú. Y yo no tuve la oportunidad de pues decirles sobre el audio. Ah, ok. Bueno, pues igual Dios conoce las necesidades de cada quien y conoce los tiempos, pero como grupo les invito a que se sigan animando, que se sigan, pues sí, animando a cada uno. Dice la hermana que por cuestiones de trabajo, ¿verdad? Pero ya está a punto de terminar el año. Ya cuando pase el año, síguenle llamando, invitándola a seguir en el seminario, que más personas puedan aprender y ser parte de este tiempo tan edificante que tenemos, ¿verdad? Y yo sé que es complicado porque la hora, por ejemplo, nosotros ahorita está 1 hora de diferencia. Mucha gente sale a trabajar,
pero igual si pueden ver la clase y mandar un pequeño resumen, con eso está perfecto. El chiste es que sigan avanzando en las clases y que pues todos lleguen a la meta, ¿verdad?, de graduarse. Yo les aplaudo el tiempo que invierten porque siento yo que es más difícil estar en casa porque uno se distrae tan fácilmente, le da hambre, le da sueño, y está más cómodo, ¿verdad? Pero les aplaudo y les bendigo y les invito, ¿verdad?, que se sigan animando para que terminen. Los 3 años se pasan súper rápido, súper, súper rápido. Sigan orando unos por otros para que no se queden en el camino y si se quedan, pues que vuelvan a incorporarse. ¿Verdad? Cuando menos quieran, ya van a ser graduados y van a venir a predicar acá. ¿Verdad, hermano? El hermano Javier ya predica. A ver si un día viene y nos visita. Amén, hermana. Así es, que terminen, que se gradúen todos los que empezaron, que nadie se quede. Ah, la lista nada más fueron ustedes. Me dice que Adrián, él se conecta. Si él sigue ahorita aquí en las clases, por favor que envíe el mensajito para tomarle asistencia. Sí, hablé con él y también por cuestiones de trabajo, como Ujú. tiene que ir a recoger cosas y así, por Sí, eso no se conectó. Pero sí, igual sí le mandamos los audios. sí, hermana, lo entiendo, gracias. Sí, nada más, y le digo, estos tres versículos que les compartí, la otra semana, si quiere, cada uno nada más me da una leve explicación de eso, nada más para tomar como participación. Y le digo, todo lo que hemos subrayado, pues nomás lo vamos a ir repasando, ¿verdad? Si tienen alguna duda de lo que lean, si quieren repasar otra vez el libro, porque es mucha información, pero en sí son ciertas páginas donde no son datos, fechas ni nada, donde ustedes puedan meditar lo que estamos aprendiendo aquí, meditar la palabra y si quieren compartirla, tanto para enseñarnos unos a otros o si tienen duda para compartirlo. Se me hace un poco difícil no interactuar mucho, pero que no es igual una clase donde los tengo presentes y hablen y todo. Pero si tienen dudas, con toda confianza, vamos a compartirla Ah, para todos y seguir a ver, aprendiendo. yo nomás tengo una duda. Entonces, ¿cuál va a ser el trabajo como tal que vamos a entregar? Nada, nada, hermana. No, no quiero poner mucho porque, mira, casi todo el libro es pura información, versiones y todo eso. Lo importante es en sí el mensaje que tiene la introducción a las escrituras. ¿Cuál es? El compartir, el ver el significado, el ver lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas. Eso es lo más primordial por encima de las fechas. Esto que estamos aprendiendo, obviamente son argumentos, ¿verdad? Que nos sirven, como yo les ponía de ejemplo, cuando una persona vino a mí y se me acercó y yo no supe qué contestar. Toda esta información nos sirve como argumentos, ¿verdad? Para defender con mansedumbre todo lo que estamos aprendiendo. Pero en sí, el mensaje principal es lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Qué queremos que esa palabra de Dios, así como nos ha transformado a cada uno de nosotros, lo haga con nuestros familiares, con nuestros amigos, con la gente que no conocemos, que le compartamos el evangelio? Hay mucha gente que tiene vendas en los ojos, que ha crecido con una creencia que dice yo soy así, mi familia fue así y mis abuelos fueron así y así van a seguir y así van a seguir. Y pues nosotros tenemos, gracias a Dios, conocemos la verdad. Sabemos que esa palabra no es palabra vacía, que no es un libro cualquiera, que es palabra viva. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Este, yo les podría, por ejemplo, mandar trabajo, pero todo lo estamos leyendo. Todo aquí literal está haciendo leyendo con punto y coma y todo, ¿verdad? Lo que se nos quede, lo principal es compartirlo, enseñar y evangelizar. Evangelizar con esto que estamos viendo, con la palabra que estamos viendo. Si viene alguien y nos dice algo acerca de las escrituras, ya tenemos un fundamento, ya tenemos argumentos. Pero ¿qué hace? ¿Quién hace? ¿Quién termina de hacer la obra? El Espíritu Santo. Cada que ustedes vayan a compartir, pídanle al Espíritu Santo que Él redarguya, que Él haga la obra. Nosotros hacemos nada más, ponemos la semilla y el Señor es lo que lo hace, ¿verdad?
No les encargo trabajo porque vamos a repasarlo, hermana. Con eso es suficiente, con su participación. Digo, les admiro mucho, que yo sé que en casa a veces es más difícil poner atención porque estamos más cómodos que cuando venimos aquí a clases, pero yo les aplaudo y voy a orar mucho por ustedes para que lleguen a la meta. Que les digo, cualquier duda que tengan, pues participen porque es más, pues mejor, es mejor así, que todos participen y que compartamos lo que a lo mejor yo no sé todo, ustedes a lo mejor saben más que yo, pero así compartir y seguir creciendo, ¿verdad? Y que todo esto que estamos viendo podamos compartirlo con la gente. Eso es lo más importante, ¿sí? Entonces la próxima clase, pues no va a haber, luego viene la tercera y la cuarta, igual va a ser puro repaso. Y le digo, si tienen duda, pues las apuntan. ¿No tienen dudas ahorita? ¿No? Ok. Bueno, como quiera, hasta el día de hoy a todos les voy a poner participación porque de alguna manera han estado participando. Nada más tengo duda porque a Priscila le puse asistencia a la clase pasada, pero no viniste, ¿verdad, hermana? No, ok. Pero si me mandas un audio de las primeras, mira, la primer clase fue de la página 1 a la... Creo que fue 17, hermana. Sí, a ver. Sí, 16. Si me mandas un audio de 2 minutos de la página 1 a la 15 te pongo la asistencia, ¿sí? Para que saques tu 10 bien limpiecito. Ok, Y tu hermano también, si quieres decirle cualquier, pues ya sería de todo el libro, pero con un pequeño resumen de unos 2 minutos estaría perfecto para que no pierdan la asistencia. Le digo, y estos libros pues se van a quedar, imprímalos. Quien no lo ha impreso, imprímalos. Y de verdad que sí te sirve, porque a veces uno lee la Biblia y tiene dudas y aquí la verdad está todo, todo, todo. Uno puede venir y sacar toda la información necesaria, ya está todo resumido. Imprímanlo y subráyelo todo lo que les digo. Yo creo que es lo más importante de cada clase. Entonces, si me mandan los audios para que saquen el 100 limpio. Eh, Janet Aceves, ella no asiste. Es mi esposa, hermana. Ah, ok. Ella sí está Ajá. asistiendo. No, lo que pasa que no sé si la clase pasada vio que traía yo un ratito la bebé. Ujú. Ok, lo que pasa que la bebé no la deja para nada, hermano, o sea, para Ah, nada todo el ok. tiempo. Y se le ha complicado, pues, pues mandar los audios y Ah, creo ok. que ya había dicho que por el momento también iba a estar en stop puerto En un con las clases. descanso. Ajá. Ah, ok. Entonces, ella me decía, dice, ¿sabes qué? Cuando esté aquí contigo, eh, pues pon altavoz para yo estar escuchándole. Digo, pues sí, pero Ujú. no te van a ver conectado y pues no va a contar. Entonces, Pero si me des- manda los audios, sí, hermano. Mire, ya sí, estamos literal al final del año para que lo termine ella, para que no se quede a ujú, mitad del camino. ok, yo le Si comento, hermana. usted si quiere le comparte y le digo, no es mucho, no es mucha información. Lo más importante es que veamos el mensaje que tiene, el fin que tiene esta materia, ¿verdad? Eso es lo más importante, pero si está en sus posibilidades de mandar esos audios, pues que los mande, porque pues ya estamos, nomás es abril y mayo y ya terminaría primero. Ya más adelante quiere tomarse un descanso, ya de perdido tiene las dos materias estas. Ya le falta bien poquito, que se anime a terminarlas, no hay problema, le ponemos la asistencia. Ok, hermana, yo le Sí. comento. Ujú. Gracias, sí. A ver. Ok. Hermana Delmira Jimena. Alejandra Briceño. Ella tampoco se ha presentado. No, hermana, ella es de ahí de la iglesia también. De hecho, no sé si esté tomando las clases o sea, repitiendo el video. Ujú. Este, eh,
pero de igual el domingo le voy a comentar. El domingo Sí, yo la veo. pregúntale, hermano, anímeles, le digo, ya estamos al final de año. Digo, si se necesitan tomar un descanso, porque pues a veces las circunstancias así lo orillan a uno, ¿verdad? Pero pues ya falta bien poquito, anímeles a que terminen el año. Y Sí, si, creo que ella sí lo está tomando así en repetición porque ella tiene clases en la universidad o en la prepa, perdón, en las ok, tardes, hermano. ok. Sí, Ujú. entiendo. Sí, anímense entre ustedes y ya la otra clase me dicen a ver qué les comentaron para ponerle las asistencias, De ¿verdad? acuerdo. Ok, ¿alguien quiere orar para despedirnos? No se amontone, nomás uno. ¿Usted, hermano Javier, quiere orar para despedirnos? Amén, hermana. Está bien. Ok, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a despedirnos y ahorita nos vemos en capilla. Amén. Ok, vamos a orar. Señor, Hermoso en Dios esta y hora te Padre, damos en esta hora gracias, Padre, te porque eres damos bueno y gracias, Padre maravilloso, Señor. Celestial. Mira, Dios, en Tú esta eres hora te bueno, damos tú gracias, eres Señor, maravilloso. porque tú eres bueno y Ti en maravilloso. tierra, Señor, una Gracias, clase Padre, más. por esta clase, Señor, por una clase Gracias, más que Señor, hemos bendice a cada concluido, uno Señor. de ellos, Y Señor. así, Padre, te pido, Según Padre, tu que nos palabra, ayudes, Señor. Señor, y nos des Están ellos fuerza, Padre, estén, para seguir Señor. adelante, Señor. Así es. Danos sabiduría, abre Señor. nuestro entendimiento, Fortalece, Señor. Abre Señor. nuestro corazón, Padre, Esa para que se necesidad, quede Señor. todas esas Que enseñanzas tú que nuestros supas, hermanos nos Padre están brindando, Celestial. hermano. En el nombre Los de Jesús, bendigo a Señor, cada te lo uno de pedimos porque ellos, tú eres Señor, y bueno que y todas maravilloso, Señor. semillas, Señor, Gracias, florezcan, Padre. Padre, que Gracias. dé Siembra esas fruto, semillas, Señor, Padre, en cada uno de los en el corazones de nombre los que poderoso de estamos aquí, Cristo. Señor. También te pido Poder, en esta hora, Señor, Señor, que en nos el despidas de poder, esta clase, Padre. mas nunca de tu presencia, Señor, Y es, sino que Padre, tu que tu presencia se quede presencia con vaya cada con uno de cada uno de nosotros. nosotros, Bendigo a Señor. cada uno de mis hermanos, Señor, Gracias, en el Señor, nombre poderoso bendícelos, de ti, Padre, donde Jesucristo quiera que amado, estén, te lo Señor. pedimos, Señor. Gracias, Dios. Amén y Amén. 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 Gracias, mis hermanos. Ahorita los veo en capilla en 15 minutos, 15 o 10 minutos, ¿verdad? Ok. Dios les bendiga. Los veo la próxima clase. Gracias, hermana. Gracias, hermana. Dios le bendiga. Bendiga. Un abrazo a todos. Igualmente, hermano, Dios la bendiga.